Bueno, como tendremos más tiempo de escuchar música, pero de momento lo que nos interesa es hablar de aforismo y que José Luis Trull Trullo, es verdad, nos documente sobre lo que va a ocurrir del 25 al 30 de marzo en Sevilla, que será una oportunidad, pues no sé, eso es un congreso, eso es algo que no sé si se ha hecho anteriormente, pero ahora tú nos vas a contar todo lo que incida en esa semana hablando de aforismo. Una reunión que va a ser antológica. Así es que, ataca. Bueno, en realidad me gustaría destacar el hecho de que no es un congreso académico, sino que es un encuentro de aforistas con los lectores. Sí, la palabra que yo he utilizado, pero pero eso me parece interesante, porque no eres la primera persona que lo utiliza lo primero de manera habitual, sí. Porque en realidad no se trata de unas sesiones en las que unos expertos comparten con el público sus descubrimientos, sino que se trata de un intercambio. Sobre todo tiene mucha importancia los debates, los coloquios. Sí es verdad que habrá conferencias, interesantísimo, pero que debemos dar mucho énfasis al intercambio. Es decir, como creemos que en este momento el aforismo está en una época de auge, evidentemente, necesitamos que ese auge se transforme en algo más, es decir, en pasar a una fase de maduración del género que haga que todo este interés se traduzca en propuestas de futuro. Es decir, que no sea una moda, que no sea algo pasajero, sino que... Y para eso yo creo que la semana nos va a servir un poquito para poner las bases de la reflexión sobre el género y intentar pues avanzar un poco lo que pueden ser los caminos de futuro del aforismo, no quedarnos encasquillados en una fórmula ya conocida, en una visión muy estrecha, sino intentar abrir horizontes. Y tendrá que decirnos dónde se celebra. Exactamente, dónde y quiénes van a... O en qué lugares, porque a lo mejor hay más de uno, no sé, pero... Bueno, el escenario principal es el Salón de Actos de la Biblioteca Pública de Sevilla, a la cual quiero mostrar mi gratitud porque desde el primer momento acogieron mi propuesta con entusiasmo. Nos han cedido su salón de actos durante 2 horas al día, durante toda una semana, lo cual es bastante encomiable. Mucho, sí. Si no hubiese sido por eso, no habría sido una semana, desde luego. Y además habrá también en la librería Casa Tomada, tendremos unas presentaciones de libros, también nos han puesto todo tipo de facilidades y nuestro interés sobre todo es tocar todos los aspectos que tengan que ver con el aforismo ahora mismo. Es decir, dejar un poquito de lado los aspectos. La historia y todo eso. Sí, la historia y sobre todo esa es la típica pregunta, ¿qué es un aforismo? ¿Cuándo empieza un aforismo? ¿Cuándo empieza otra cosa? Y tal, que siempre acabamos hablando de lo mismo. Sino bueno, pues intentar hablar. Pues se supone que la gente que va a estar allí, los que van a participar, ya conocen bien lo que es el aforismo. Y bueno, lo van a transmitir al público, ¿no? Se supone que el público esperemos estar allí algún día también. Sí, hemos pensado que podríamos comentar cada día lo que hay y José Luis explica un poco para que los oyentes sepan qué día pueden ir. Y lo que contiene cada uno. Y lo que contiene cada uno y los aforistas que se van a acercar. Bueno, pues el lunes 25 empieza a las 5 de la tarde. Se inaugura además la exposición de Ramón Edder, Viñetas y Autorretratos, y la exposición de Fernando Menéndez, Manuscrito Ilustrado. A las 5:15, primera ponencia o primer debate, Aforismo y Filosofía, con Jesús Cota y Emilio López Medina. Y a las 6:15, presentación del libro Cóncavo y Convexo, con Carmen Canet y Javier Bozalongo. ¿Quieres comentar algo? Sí, bien. Por ejemplo, las exposiciones me resultan especialmente interesantes porque se trata de 2 aforistas con gran trayectoria que, aparte de escritores, también tienen una vertiente como creadores gráficos. En el caso de Ramón, son unas viñetas donde utiliza una especie de muñequito, que es el que nosotros utilizamos. Sí, es el logo, ¿no? Exacto, que sí, tenéis ¿no? En la Asociación de Aforistas. Apeadero de Aforistas, sí, la asociación cultural que es la que organiza este encuentro. Nos ha cedido una serie de material gráfico, autorretratos, viñetas, aforismos ilustrados, sus libros. Fernando Menéndez también hace algo muy, muy, muy bonito. Son unos manuscritos artesanales ilustrados por él mismo, donde invita a otros aforistas a compartir
un manuscrito hecho por él, ilustrado por él, hace 3 ejemplares, uno para el autor, otro para él y otro para la Biblioteca Jovellanos de Oviedo, creo que es, espero no equivocarme, que no sea de Gijón, que siempre tengo esta duda. Y nos ha cedido una gran cantidad de manuscritos que van a poder ser vistas por primera vez en Sevilla, ¿no? Que es muy interesante. Entonces hablaremos de aforismo y filosofía con Jesús Cota, que es poeta, es escritor, aforista, profesor de filosofía, y con Emilio López Medina, que es profesor de filosofía ya jubilado y que acaba de publicar 2 libros. Uno de ellos lo hemos editado en Libros al Albur, y que estoy convencido de que va a ser muy interesante, porque son 2 personas a las que conozco bien, que tienen muchísimas ideas sobre el aforismo, que escriben aforismos muy, muy buenos y que son grandes comunicadores. Entonces yo creo que va a ser una sesión muy interesante. Y el libro de Carmen Canet y Javier Bozalongo, que es también muy novedoso, porque consiste en una estructura en la cual uno de ellos propone un aforismo y el otro le contesta con otro aforismo. De manera que es una especie como de un diálogo en aforismos, como hacían los trovadores, hacían unos tensos. Y es un libro todo que... esto es evolución. Sí. Son desarrollos. Prisa, no vamos a terminar los 5 días del programa. Venga, Lola, el martes 26 tenemos a las 17:15 conferencia de José Mateos, titulada El aforismo hacia un pensamiento resonante. Lo presenta una buena amiga nuestra, Ana Isabel Alvea. A las 18 horas, lectura de aforismos con Javier Salvago. Y a las 18:30, coloquio con Manuel Feria, que es aforista insular. O sea, que viene desde Canarias, sí. Desde Tenerife. Sí, es el caso que os he explicado antes. Sí, le vamos a dar a conocer porque... Este es el que descubriste. Qué interesante. Bueno, él se dio a conocer, él me envió sus libros. ¿Tú lo reconociste como un buen aforista? Sí, me lo pareció, sí. Terminamos con, a las 20 horas, presentación de los libros El arte jovial y Del amor y todo lo que le es propio, de Emilio López Medina, en librería Casa Tomada. Eso ya está aparte de la biblioteca. Sí, eso es en ¿Y todo este tinglao lo has montado tú? Bueno, no, con ayuda de los compañeros de la asociación, lógicamente, y con las propuestas. ¿En Sevilla hay mucha gente que esté unida a este proyecto? Lo cierto es que la asociación, el germen, ha surgido a través del puente entre Sevilla y Granada, que son 2 ciudades muy aforísticas. Carmen Canet es la cofundadora de la asociación junto con Jesús Cota, y entre los 3 pues hemos intentado invitar amigos, a colegas, que nos hicieran sugerencias. Lógicamente hay gente que querría venir y no ha podido por todo tipo de vicisitudes, pero vendrá gente de toda España, y la verdad es que estamos muy contentos con el entusiasmo que vemos que ha despertado esta convocatoria, ¿no? Que esperamos que sea un éxito. Seguimos. El miércoles 27, un debate a las 5, que aforismo, humor e ironía. A las 6, presentación del libro Juega o muere, los aforistas y lo lúdico, con la presencia del ganador del concurso Hagan Juego Aforistas. Y a las 8, presentación de La brisa y la lava, de Carmen Canet, en Casa Tomada. Sí, cuéntanos algo de... El miércoles quisimos hacer una pequeña pausa un poco más relajada, hablando de un aspecto que es asociado al aforismo, no se puede obviar, que es el humor, el ingenio, todo este componente, ¿no? De juego también, y como hemos publicado... De juego de palabras, ¿no? Sí, exacto. Toda esta inventiva, ¿no? De pervertir un poquito, en el buen sentido de la palabra, el lenguaje, para darle más sentido todavía. Exacto, y encontrar nuevos sentidos, etcétera, incluso, aunque sea también para jugar, ¿por qué no? O sea, claro. Y para descansar un poco de tanta reflexión, pues nos pareció que podía ser un buen momento para atender a esta dimensión del aforismo, que también la tiene. Bueno, y llegamos al jueves 28... y tenemos de comienzo a las 17:15 aforismo y poesía. Eso debe estar interesante. Un debate con Erika Martínez y Antonio Rivero Tarabillo. A las 18, yo creo que se os ha quedado cortísimo el tiempo, ya lo veréis. Conferencia con Juan Baro Zafra, la verdad del aforismo, entre la regla y el accidente. Y a las 20 horas, presentación de Crudeza, de Mario Pérez Antolín, y de la lección de Pulgarcito, de Félix Trull, en la librería Casa Tomada. Yo conozco a Félix Trull. Sí, yo también. Bueno, lo he conocido hoy. Bueno, pues, José Luis, cuéntanos quién es Félix Trull. Bueno, Félix Trull es un heterónimo. Esto quiere decir que no es simplemente un seudónimo, no es un nombre falso,
que utilice yo para ocultarme, sino que es una auténtica personalidad literaria propia. Es una persona que no tiene nada que ver conmigo, porque él es muy callado, no da entrevistas, es una persona que habla poco. Es más, tiene un aforismo en el último libro, La lección de Pulgarcito, que dice: escribo para no hablar. Claro, yo no tengo nada que ver con él, yo soy una persona bastante locuaz, sociable, etcétera, etcétera. Entonces es un caso claro de desgajamiento de la personalidad. Por eso creo yo que es lícito hablar de heterónimo, porque es una personalidad totalmente distinta a mí, aunque tal vez le admire, me gustaría ser como él, pero no soy capaz. Soy demasiado torrencial. Yo creo que muchas veces las personas que escribimos somos todos heterónimos de nosotros mismos. Sí, es muy probable, desde luego que posiblemente. sí. Está en la editorial Carima y en la colección El gato y la madeja, para completar. Bueno, el viernes 29 a las 5, conferencia de Manuel Neila. El pensamiento afuerino, Tamayo Gómez Dávila, Sánchez Ferlosio. A las 17:45, lectura de aforismos inéditos. Miguel Ángel Gómez, Ander Mayora, Miguel Cobo Rosa, Elías Moro. A las 18:15, presentación del monográfico sobre el aforismo de la revista Quimera, titulado Aforismos, Debate y Perspectiva, con la presencia de Ginés Cutillas y Fernando Clemont. Sí. Luego tenéis un plantel extenso y, bueno, hay muchos nombres que conocemos. Todos no, pero sí es cierto que... Sí, hay gente que querría haber venido, por ejemplo, lo comentábamos antes, José Luis Morante. Desde el primer momento se lo comenté y ya tenía ese fin de semana, lo tenía ya cogido desde hace mucho tiempo. ¿También tiene publicado libros de aforismo? Sí, claro, por supuesto. Además es un gran teórico del aforismo. Sí. También querría destacar que hay muchos aforistas que querrían haber venido, pero por distintas vicisitudes pues no van a poder estar con nosotros. Pero los vamos a recordar, es más, el sábado les hemos invitado a que nos envíen sus textos para leerlos. Eso iba a decir, que es que continúa el sábado. Sí. De manera que estén con nosotros, aunque no físicamente, pero sí con sus textos. Claro. Porque el sábado lo que hay es la Jornada Nacional de Aforistas. Esto es un evento que va a ser itinerante, además. El año que viene estará en Granada y queremos que dentro de 2 años en el País Vasco, de manera que todas las zonas de España pues puedan tener, digamos, la posibilidad de acoger esta plataforma que es la Jornada Nacional de Aforistas. No queremos tampoco quedárnoslo siempre para nosotros, sino pues que viaje un poco y que vea mundo, ¿no? Sí, que esto tengan posibilidad en otras partes del país, que la misma experiencia se pueda disfrutar en otras partes, claro. Parece muy bien. ¿Por qué no leemos algunos aforismos? Muy bien. ¿Sí? Pues elige tú, de Félix Trull o de otro que... Bueno, pues si queréis os puedo leer algún aforismo del último libro de Félix Trull, que se llama La lección de Pulgarcito, que acaba de salir en Carima Editora, y bueno, voy a leeros alguno de ellos. Mi mejor maestro nunca me dio una clase. El arte es al desamparo lo que la religión al cobijo. La noche es el espejo del alma. La miras, te mira. Moverte solo cuando otros se mueven te convierte en alguien objetivamente inerte. La lucidez, cuando se despoja de la piedad, degenera en barbarie. Marea humana, va y viene, trae y se lleva. Urge de manera natural, invita al viaje. Cada nueva cana es otro dardo clavado en la espada del tiempo. La lección que se aprende en los desiertos es la de que el auténtico espejismo eres tú mismo. Está muy interesante. La verdad es que una vez que empiezas a descubrirlo te entra el gusanillo de querer seguir leyendo. Sí, ¿qué ha dicho este hombre? ¿Por qué dice esto? ¿Qué ingenio ha tenido? Como decías tú, empieza cuando termina, ¿no? Exacto. Claro. El aforismo empieza cuando termina. Bueno, y ya que hemos hablado, vamos a poner ahora otro poquito de música, pero mientras que nos la ponen y no, ahora vamos a hablar de la presentación que vas a hacer de ese libro, que será también la semana próxima, ¿no? Sí. Y como autor, pues también tendrás que decir algo del libro, y dónde es, y a qué hora, y todo eso, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Pues vamos a escuchar unas notas musicales y enseguida volvemos con el aforista y el aforismo. Música, maestro.
Bueno, cortamos la música con todo el dolor de nuestro corazón, pero tenemos que seguir hablando con José Luis. Es que de momento he visto en uno de los libros que nos ha traído, y de lo cual te lo agradecemos enormemente, de Libros al Albur, con aforistas, pues sobre todo uno que conocemos personalmente, que ya estuvo en el programa también, José Luis Morante, y se me ha ocurrido, con tu permiso voy a leer uno que me ha llamado la atención, es el primero de la lista. Dice: desde hace años sus formas corporales mienten, es una niña. Ah, qué bueno, qué bien. Sí, es un libro sobre la paternidad, que le tengo muchísimo cariño a este libro, porque es un homenaje que le he querido hacer a mi hija, por lo mucho que ha significado para mí en mi vida, y invité a una serie de amigos, a escritores, a escribir sobre el tema. La verdad es que hay auténticas joyas en este libro y estoy muy, muy orgulloso de él. Pues la verdad es que entre los poquitos que conocemos de toda esta gran lista que tienes aquí, José Luis Morante es uno de ellos. Pero bueno, y ahora vamos a seguir hablando de ti y de tu libro que vas a estrenar próximamente, de Editorial Carima. Y bueno, pues cuéntanos dónde, cuándo, a qué hora, en fin, todas esas cosas que nos interesan. Bueno, pues aparte de todo lo que tú quieras decir, que eso será imposible que no lo digas. El jueves, la semana que viene, a las 8, presentaremos el libro La lección de Pulgarcito, junto con un amigo también aforista, Mario Pérez Antolín, que vendrá a la Semana del Aforismo desde Ávila, con su libro Crudeza, que ha publicado en edición Estrella. Y bueno, es un buen amigo y vamos a hacer un mano a mano. ¿Vais a presentar cada uno? Sí, cada uno nuestro. Y bueno, Carmen Canet será un poco la maestra de ceremonias y queremos que sea pues un encuentro, en realidad, una charla, y compartir pues los gustos, y con los asistentes pues lo que leeremos algunos, etcétera, etcétera. Es cierto que el aforismo, respecto a la poesía, tiene el problema de que al requerir ese tiempo posterior antes, sí, de reflexión, pues hay que seleccionar muy bien cuáles vas a leer, porque aquellos que necesitan... Eso va a ser un duelo. Sí, sobre todo, por ejemplo, un poema pues tiene un ritmo que te embriaga, incluso una musicalidad que ya por sí misma te satisface, pero un aforismo, a lo mejor, si no tienes mucho cuidado a la hora de seleccionarlo y compaginarlos entre ellos, pues te puede dejar un poquito desubicado, ¿no? Entonces, este tipo de actos son peligrosos y hay que administrarlos bien. ¿Y a tu heterónimo cómo le va eso de presentar? Muy mal. Le va mal, ¿no? Fatal. Vaya. Es más, el mes pasado, en la revista Estación Poesía, que edita el Ficus, sí, se incluían 50 aforismos de Félix Trull, y él no fue. No fue, ¿no? Fue el editor, José Luis Trullo, excusó al autor y efectivamente fue presentado como tal. Es que hay gente que se esconde, ¿eh? No, realmente no es esconderse, ¿no? Es casi ponerse una máscara. No es ponerse una máscara, exactamente. Como decía Oscar Wilde, ponerle una máscara a una persona y dirá la verdad, ¿no? Entonces, pues quizás a veces eso es una forma de hablar de otro modo. En los otros libros que nos has traído, que tenemos aquí, Lola y yo estamos encantadas de mirar, aparecen muchos otros aforistas que a lo largo, me imagino que de tu recorrido has estado Pérez Antolín, Cormán, Pellicer, Molina, Neila. Creo que en la web, en tu página web, has organizado una convocatoria de aforistas para que haya una especie de ranking o de... Bueno, sí, es cierto que... Algo he leído en la red. Sí, en la Asociación Apeadora de Aforistas queremos, sobre todo, hacer propuestas que hagan que gente que no conoce el aforismo, o que lo conoce de oídas, pues se acerque al género, y entre estas actividades pues hemos propuesto unos premios ADA de aforismo, ADA por Apeadora de Aforistas, y una de las modalidades es el premio de los lectores al mejor libro de aforismo. Muy bien. Entonces en Facebook pueden votar, y la verdad es que está teniendo una respuesta pues muy buena. ¿Y aparecen los autores con algunos aforismos suyos para que la gente o no? Es que en este caso concreto, esto cara al futuro... Si lo digo por los lectores, para que si quieren, o los lectores, digo los oyentes, por si quieren asomarse a la página. En principio el premio es premio de los lectores al mejor libro de aforismos. Ajá. Entonces se entiende que se lo han leído.
también es una forma de que compren libros, claro, etcétera, etcétera. Claro. Lo que pasa es que nosotros en el futuro vamos a hacer todo tipo de actividades un poco participativas para que la gente pues conozca el aforismo. Hemos convocado el concurso Hagan Fuego Aforistas para que personas que escriben aforismos nos los envíen, etcétera, etcétera. Y tomamos nota de esta propuesta propuesta o comentario. El que te acabo de hacer. Sí, es decir, pues sí, podemos en un momento determinado abrir también otra convocatoria para que las personas que lean esos aforismos... Está lleno de ideas con respecto al aforismo. Es inevitable, es mi obligación, ¿no? Un poco. Bueno, pues volvamos a decir que del 25 al 30 de marzo se celebran estas jornadas en la Biblioteca Provincial de Sevilla y que se espera una gran afluencia de público y que sea un éxito rotundo y grande, ¿no? Bueno, sobre todo, yo creo que lo más importante es que estemos cómodos y que el encuentro sirva para que el aforismo encuentre caminos de desarrollo. Sobre todo un camino, ¿verdad? Porque parece ser que la poesía tiene uno, el microrrelato tiene otro, tiene sus caminos ya muy bien marcados. La literatura en general tiene, pero el aforismo parece que está escaso, falto de ese... Sí, pero está teniendo una evolución. Está teniéndolo ahora, sí, pero precisamente estas jornadas puede ser que sean un poco más definitivas para ponerlo en marcha, ¿no? Esa es la intención. Bueno, es cierto que el aforismo es bastante absorbente, porque no se trata simplemente de una práctica de escritura, entre otras, sino que implica, creo yo, también una perspectiva respecto al mundo, respecto al pensamiento. Es decir, una persona que decanta tanto el lenguaje, que prefiere decir una idea en 10 palabras que en 10 páginas, eso implica toda una actitud ética, creo yo, respecto al lenguaje, respecto a la verdad, respecto a los demás. Es cierto que se dan casos de autores que en un momento determinado ya han dejado de cultivar otros géneros. También es mi caso. Pero yo creo que no se trata de que sea empobrecedor, sino que es una quinta esencia. Es decir, es como una alquimia en la cual tú implicas toda tu personalidad en una búsqueda de la máxima síntesis, que a la vez sea lo más plural posible, lo más polifónica. Y ahí, bueno, sí, es posible que pueda ocurrir. No siempre, desde luego, hay casos, muchos casos en los que poetas, sobre todo, continúan escribiendo poesía sin problema y combinándolo con el aforismo. Pero hay menos casos en los que novelistas escriban aforismos. Es cierto, eso es verdad. Bueno. Pues nada, yo creo que ya completando, hasta aquí, más o menos aparte de esta semana intensa de aforismo, la biblioteca sigue funcionando cuando estos señores aforistas se van. Y entonces tenemos, por ejemplo, el lunes 25 a Antonio Muñoz Molina, que presenta Tus pasos en la escalera a las 7:30, y el martes 26 en la biblioteca.